Bienvenidos. En este momento, la sierva Lourdes Etienne y el hermano Gerdi abordarán un tema muy importante a través de la contestación de las preguntas llegadas al buzón bíblico. Damos la bienvenida a la sierva Lourdes Etienne. Hermanos, qué gozo estar de nuevo, estar al aire con ustedes, tratando de responderles todas las preguntas que han mandado. Ponemos delante del Eterno, sabiendo que Él es el que nos ilumina todo nuestro ser. Hermana, ¿y en la Biblia hay algo ahí que diga qué idioma vamos a hablar en la nueva generación, cuando estemos con nuevos cielos, nueva tierra? No dice. Lo que sí sabemos que la lengua hebrea es santa, que la lengua hebrea rompe cadenas, que la lengua hebrea quita la idolatría del corazón. Cuando usted habla palabras en hebreo, no sé, pero muchas personas me llaman y me dicen, siento algo bien especial, claro, porque es la lengua santa, una lengua que estaba muerta y volvió a vivir igual que el pueblo de Israel, amén. Ese era el idioma de Israel y también el arameo, ¿no? Como bilingües, como estos niños que nacen aquí saben inglés y español perfectamente. Bueno, el arameo es una lengua semítica del cual se deriva el hebreo. Vienen todas las lenguas árabes del hebreo. Usted me acaba de mencionar Israel. Aquí tengo unas notas que me han enviado los oyentes, están muy preocupados e inquietos. Me han dicho de que por favor le consulte qué es lo que está pasando con Israel actualmente dentro del contexto de la Organización de las Naciones Unidas. Tal parece de que los palestinos o los árabes están orquestando una campaña y buscando votos en todo el mundo. ¿Qué es lo que están pretendiendo con Israel, hermana? Bueno, realmente Israel es el único país que está sujeto a lo que el mundo entero piense, porque nunca han podido realmente tener su pedacito de tierra en paz como lo tiene cualquier otro país del mundo. Ahora la ONU, con Estados Unidos y todo lo que es la Unión Europea, decidiendo sobre los destinos de Israel, si regresa o no a las fronteras que tenía en el 67, y eso es imposible porque Jerusalén es la capital indivisible de Israel, y eso lo reconoció hasta los Estados Unidos en 1999, quienes ahora a través del dirigente máximo de este país se quiere echar para atrás y decir, no, Israel, te quitas de Jerusalén. Eso es imposible, hermano, eso es imposible. A ningún país del mundo usted llega y le dice, tu capital ya no es tu capital y tú no estás allí. Que porque lo conquistó, sí, si a esas vamos, Estados Unidos ha conquistado muchas cosas. Es, correcto. Hawái, donde nació el presidente, que si no se lo hubiera anexado a Hawái, él no podría ser presidente de toda la tierra que ganó a México, que le quitó a México, California, Nuevo México, Arizona y Texas, de la Florida, que tendría que devolverla a la corona española, Luisiana a la corona francesa, y a México y Alaska a los rusos. Entonces Estados Unidos tampoco tendría que devolver todo lo que se ha quitado, si es que con lo que tiene, si realmente él piensa así, pues tiene que devolver todo lo demás. Lo que más importa en este momento es qué va a pasar con Jerusalén. Por lo cual hay campañas completas de oración, pero bueno, vamos a entrar en materia, y la materia es qué es lo que nos dice la Biblia, y vamos a hacer una pequeña historia. Sí, una pequeña reseña. ¿Qué le parece? Sí, dame una pequeña reseña, sí. Sí, mire, vamos a empezar hace 2600 años realmente. Vamos a ir para atrás para que la persona comprenda. 2600 años son 26 siglos. 26 siglos en los cuales desde entonces Jerusalén estaba, según Anne Kelbrew, una gran arqueóloga, ya estaba con murallas y era una ciudad grande. Y fue fundada y estaba allí viviendo Melquisedec, rey de Salem, al cual Abraham le entregó aquellos diezmos de que hablamos la semana pasada. Diezmos, repito, ¿de qué? Bueno, los diezmos del botín que había ganado, no diezmos de sus ingresos. ¿Quién era Abraham? Abraham era un arameo nómada, lo dice Deuteronomio 26:5, que había salido de Ur de los Caldeos. Ahora bien, en Deuteronomio 26:5, como acabo de decir, dice que bendijo Melquisedec a Abraham y le dio el diezmo en Génesis 14, 18, 20. ¿Qué es lo que pasa? Salem se identificaba como Jerusalén, porque Melquisedec era rey de Salem. ¿Qué significa Jerusalén? Jerú, ciudad, Shalem, que viene de Shalom, paz, ciudad de paz. Síganme, hermano, en esta explicación, porque realmente es importante. En el 1004 a.C., el rey David, rey de Israel y de Judá, conquistó Jerusalén a los jebuseos. Allí no dice que eran palestinos, sino jebuseos, por medio de un contingente enviado por un manantial subterráneo, y lo convirtió en la capital del reino unificado.
Su hijo Salomón construyó el primer templo en Israel, destinado a contener el arca de la alianza, las leyes que Yahvé le otorgó a Moisés en 2 tablas de piedra en el monte Sinaí. Todo esto lo hemos hablado, no me pueden decir, no hermano, usted nos está hablando en locurita porque usted no nos ha dicho esto. Claro que sí, lo hemos hablado, hermanito, y usted tiene que recordar, porque si no recuerda, si no tiene usted memoria, no va a saber lo que está pasando. Y yo sé que el Señor nos hace sabios y entendidos. Yahweh entregó a Moisés las 2 tablas de piedra de la ley, que también se guardaron allí en esa arca de la ley. Tras la separación de Israel de Judá, en el año 922. ¿Por qué? Porque viene Salomón y muere, y entonces su hijo, y se separa el reino en 2 partes, 922. 922 antes de Cristo, estoy hablando, antes de Cristo, los asirios se llevan a los de Efraín, o sea, a Israel, y los babilonios se llevan en 787, ¿a quiénes? A los de Judá. Los de Judá estaban con la media tribu de los levitas y la tribu de Benjamín. Entonces, ¿quiénes vienen después? Los seleucidas. Hermanos, ustedes se van a dar cuenta en esta historia quién es quién. ¿Saben quiénes eran los seleucidas? Que estaban con Alejandro el Magno, 4 de sus generales, que eran Casandro, Lisámaco, Ptolomeo y Seleuco. Qué interesante. Llega a Israel, pero da la casualidad que Alejandro el Magno no le hace nada a Israel. Al contrario, somete a los persas, los macedonios, que Alejandro Magno era un griego, un macedonio, y le da por herencia, cuando él muere, a sus 4 generales, que como les dije son Casandro, Lisímaco, Ptolomeo I y Seleuco I, les da por herencia todo lo que había conquistado. Acuérdense que Alejandro Magno conquistó toditito eso. Estamos hablando, hermano, repito, del 546 al 322. Antes de Cristo, o sea, 3 siglos, estamos hablando, antes de Cristo. Después, en ese momento, bajo el gobierno de los asmoneos, aparece un tiempo de relativa calma o independencia, en la cual las tropas romanas de Pompeyo invaden Israel en el 64 antes de Cristo, 64 años antes de que Yeshua HaMashiach viniera al planeta Tierra. A partir del año 33, en el año 66, tuvo lugar una revuelta de los judíos, que fue por el asedio a la ciudad. Ya estamos hablando que ya vino Mesías, que ya se predicó la Torá, que ya empiezan a los discípulos a estar con Yeshua en el año 33 aproximadamente, que está mal el año porque acuérdense que el año 0 no existe, y entonces viene en el año 66 después de Cristo, Tito invade Jerusalén, asedia la ciudad, y en el año 70 destruyen el templo de Jerusalén. Y entonces Adriano, ahora vamos a decir, Adriano quiere poner a Ela Capitolina, que en una revuelta en el 135. Destruye Tito el templo, se queda Israel sin templo, y en el 135 Adriano acaba con el cuadro completamente. Entonces, esto es lo que sucede, que nosotros tenemos que ver en la antigüedad, pero en sí, en la Edad Media, vamos a ver qué pasó, ahora qué sigue después de esto, porque mucha gente lo corta allí. Ojo, en el año 70 salieron los judíos y en el año 135 acabaron con todo. Vino la diáspora judía y no tuvieron país hasta 1948, cuando la tierra les es entregada por la misma ONU que ahora se las quiere quitar. Imagínese usted, 1876 años en el exilio lleva el pueblo judío, 1800, quiero saber qué pueblo ha pasado por esto. Ahora, en la Edad Media el Imperio Romano controla todo el Oriente, y los musulmanes en el siglo VII quieren conquistar la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la ciudad está en manos de los romanos, entonces empiezan los romanos a pelear ¿con quién? Con los musulmanes. ¿Qué sucede después? Que empiezan a haber cruzadas. ¿Quién provee estas cruzadas? Los romanos. ¿Quién? La iglesia que ya conocemos. Estos ejércitos cristianos promovieron las cruzadas, creándose un reino en Jerusalén. Los turcos otomanos se hicieron del control de la ciudad en 1517. Allí, ¿quién llega a esa ciudad vieja? La ciudad vieja fue construida a principios de ese periodo por el sultán Sulamán el Magnífico. Estas murallas, Jerusalén tiene 11 puertas y unas grandes murallas. Lo único que tiene el pueblo judío, que no tiene templo, no tiene nada, lo único que hay en Jerusalén es una pared donde ellos van a orar,
que tienen derecho de orar, como los musulmanes ocupan las calles de Nueva York aquí, como los ocupan en toda Europa y como están en toda Europa diseminados. El judío tiene derecho en su país de ir a orar a un pedazo de muro, que es todo lo que hay porque no hay templo, y el pedazo de muro, el cotel, que es el corazón del corazón de los judíos, se lo quieren quitar ahora. Ese es el problema, que hay libertad para todo el mundo, hay invasiones, hay libertad para todo el mundo, menos para Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Allí en ese muro hay 11 puertas, de las cuales 7 están abiertas y una se está esperando, que es la puerta dorada, es la única puerta sellada, que en hebreo se llama la puerta de la misericordia, que según la tradición judía es donde va a entrar el Mesías entrará en Jerusalén por esa puerta. Entonces imagínense para lo que significa para el pueblo judío y aún para los muchísimos cristianos que saben esto, porque hay muchos cristianos que lo saben, pero que todavía no han agarrado partido. Es necesario que ustedes se informen, hermanos cristianos. No es posible que dejemos a Israel solos. Israel es el corazón de nuestra vida. Sin ellos no hubiéramos podido llegar a donde estamos, que llegamos a Yeshua, a Mashiach, el Redentor, el que nos mandó su Padre. Entonces, en la época contemporánea, a mediados del siglo XIX, Jerusalén comienza a expandirse fuera de las murallas, en 1860, y se fundaron los primeros barrios exteriores fuera de esas murallas, con la donación de un filántropo famosísimo, Moisés Montefiori, que fue el que mandó a construir los molinos de viento. Estamos hablando de 1800, para incentivar a los pobladores a salir de las murallas y a sumarse a los nuevos barrios de Jerusalén. Con la creación de este movimiento, entraron grandes olas migratorias de judíos que comenzaban a finales de siglo a llegar a Jerusalén en 1925. Allí en 1925 se fundó la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde la clase inaugural, ¿sabe quién la dictó? Albert Einstein, otro judío, que la gente no sabe ni quién es Albert Einstein. En 1917, los ejércitos británicos desplegados en Egipto y liderados por Abandey avanzaron hasta las costas del Mediterráneo tras vencer la resistencia de la Primera Guerra Mundial y entregaron. Las Naciones Unidas otorgó el territorio de Israel al Reino Unido en calidad de mandato. O sea, que otra vez Israel, por 80ª vez, ya pasaron los turcos, los mamelucos, los árabes, las cruzadas, ya pasó los grandes estos, ¿cómo se llama? Solimán y todos los demás, invadiendo la ciudad, y todavía llegan grupos que querían del Reino Unido, pues, a tomar posesión de ella. Ya. Los judíos se oponen a esto, y entonces aumentó la persecución contra ellos, porque ellos se oponían a que vinieran otra vez ahora al mandato británico, a tal grado que un grupo liderado por Menachem Begin se ataca allí al sur de Israel para poder entrar allí y sacar a Israel de este problema. Los británicos se retiraron el 14 de mayo de 48, y bien, el territorio fue sometido para una partición aprobada por la Asamblea General de la ONU. Otra vez la ONU le dice, te vas a salir, Inglaterra, Reino Unido, y voy a partir ese pedacito de tierra. Ese pedacito de tierra se lo voy a dar en dos, uno al Estado árabe y otro al Estado judío, quedando la ciudad de Jerusalén como internacionalizada. El proceso fue aprobado por las autoridades judías, pero rechazada por las autoridades árabes. Los judíos dijeron, como dijo aquella mujer que era la verdadera madre, no partan al niño, yo me quedo con él. Partan al niño, no partan al niño, désenlo a la otra, pero eso es lo que hizo Israel. Uh-huh. La autoridad entonces le dio a Israel su parte y dijo, bueno, los árabes no quieren negociar, que no negocien. Y posteriormente de la guerra vino una guerra de independencia contra Israel en 1948, donde 5 ejércitos árabes atacaron al incipiente y pequeñito y acabado de nacer Estado de Israel. Y ahí vienen 5 ejércitos árabes contra él, y Israel gana. Y así llevamos 7 guerras. Lo atacan, Israel, que es más chiquito que todos, gana, y gana, y gana. Y viene la guerra de los 6 días, y por fin llegan a Jerusalén, y se quedan con Jerusalén. Esta es prácticamente el camino que abrieron ellos entre Tel Aviv y Jerusalén para evitar que todos los barrios judíos cayeran en manos jordanas y que acabaran con la vida de tantos judíos, hizo historia. Pero la resolución 303 de la Asamblea General de la ONU, el 9 de diciembre del 49, estableció que la ciudad de Jerusalén se establecería como un cuerpo separado del régimen internacional, especialmente administrada por las Naciones Unidas. Hágame favor, ¿qué tal si en Honduras llega alguien a decirle, Honduras es tu país, pero Tegucigalpa la va a administrar la ONU? ¡Qué barbaridad! Eso es aquí, Estados Unidos es tu país, pero Washington lo va a administrar la ONU. Por favor, hermanos, abramos los ojos.
Tiene que tener que sujetarse a esto. Hermana, y ahí se está violando uno de los mismos principios de la Organización de las Naciones Unidas, que es sobre la libre autodeterminación de los pueblos. Porque los latinos, que somos nosotros, herederos de esa sangre, porque nosotros venimos de Israel, el latino tiene que entender que no nació ni en Cuba, ni en Perú, ni en Venezuela, ni en Jamaica, ni en Puerto Rico, ni en Guatemala, ni en El Salvador, sino que viene de la tribu de Benjamín, de la tribu de Efraín, esas 10 tribus perdidas, que no están perdidas, que somos nosotros, que salimos de España, del Sefarad, de allí salimos, de allí venimos aquí y no sabemos de dónde somos. Sin embargo, cuando nos hablan de Israel sentimos bonito, hermano, y es hora de no solo sentir bonito, sino de mandar cartas y de decir esto que está sucediendo en el mundo es increíble, porque ahí están matando a miles de armenios, mataron. ¿Quién protestó? A los serbios, a esto, al otro, los países en el mundo entero, y lo único que es Israel, un pedacito de tierra que es del tamaño de Luxemburgo en Europa, un pedacito de tierra que es del tamaño del Salvador, si lo ponemos más chiquito que El Salvador. Entonces, ¿por qué tanto interés en ese pedacito de tierra? ¿Por qué si los árabes tienen tantísima tierra, tantos millones de metros cuadrados de terreno, no le dan a eso de la Franja de Gaza ya un pedacito y que se vayan y que dejen en paz a Israel? No, que hasta Jerusalén, su propia capital, quieren quitarle. Y eso yo no estoy de acuerdo, porque esta resolución de partición que hizo el mandato británico en un momento dado y no aceptaron los árabes, no es culpa de Israel, simplemente ellos no lo quisieron. Ahora tienen la Franja de Gaza, un pretexto más para estar molestando. Lo pueden ver, hermano, yo les mando todo lo que ustedes me pidan, los videos. Ustedes saben cómo es la Franja de Gaza, como la Ribera Francesa, hermano. Ustedes solo le pasan la frontera donde están los niños tirando piedras y según ellos los soldados israelíes matando. El soldado israelí tiene un alto concepto de la vida y una moral a prueba de bomba. No voy a decir que no hayan malos, en todos lados hay buenos y hay malos, pero les quiero decir que lo que nos pasa en las noticias es una mentira y lo denuncio hoy con todo este esfuerzo que estoy haciendo para transmitirle lo que está pasando, hermano, porque a usted le debe de importar lo que pasa en Israel, porque ese pueblo es la tierra de Dios. Usted sabe que nos lo dijeron a nosotros y lo tenemos por escrito, que esa es tierra, que es una promesa en Éxodo 19, 5 al 8, léalo, hermano, léalo, y va a ver usted que dice, ahora pues, si dieres oídos a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Dígame, ¿a quién le dijo esto? ¿A quién le dijo esto Adonai? ¿A quién le dijo esto Elohim? A Israel. Entonces tenemos también en Génesis 17:7, en Deuteronomio 7:6, donde la Biblia claramente dice que Israel es su pueblo escogido. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta persecución? ¿Por qué tanto coraje contra un pequeño pueblo que es el único que está proclamando a Dios, el único Estado judío del mundo? Y ahora viene un grupo terrorista, como son los que están ahí metidos los de Hamas, que hicieron pacto con Abbas y que ahora quieren destruir Israel, y nosotros pacientemente viendo, igual que cuando el Holocausto, 6 millones de judíos murieron y nadie hizo nada hasta cuando ya aquel pueblo casi era exterminado. Así estamos ahora igualito. Nadie pensó que esto volviera a suceder en la vida, nadie pensó que otra vez tendríamos un nuevo holocausto mundial. Dice la palabra, el que maldice a mi pueblo, maldito será, y el que lo bendice, bendito será. Por favor, hermano, despierte. Así es, hermana, y vamos a continuar dándole cabida a las inquietudes que nos han llegado aquí a Buzón Bíblico sobre esta situación de Israel. Las preguntas están continuando sobre Israel y nos interesó mucho lo que la semana pasada usted estuvo hablándonos sobre la formación del Estado judío, que fue en 1948, y más antes de 1948, pues usted eso es una relación de la serie de guerras que ha sostenido Israel, y que todo eso es como el primer día, porque Israel continúa como en el comienzo, ya que actualmente se encuentra en las titulares en los diferentes tabloides del mundo. Los países musulmanes aparentemente están en una avalancha contra Israel y han estado haciendo guerras contra Israel. Según la historia, son como 7 guerras en que han estado involucrados. ¿Cómo mira usted esto? Este pequeño país es el pulgarcito de Europa, Israel,
y se compara, ¿verdad, hermana, con San Salvador? Israel es parte del Medio Oriente. Así es. Y lo que podríamos comparar con Europa es el Ducado de Luxemburgo, que es chiquitito, o El Salvador en América Latina, en América Central, ¿verdad? Así es, o sea que es un lugar bastante pequeñito y Israel juega un papel muy importante en la vida de todos los cristianos, puesto que Jesucristo es sangre judía. Hermana, se recuerda que Hugo Chávez maldijo al pueblo de Israel, ¿no? Sí, tremenda cosa. Usted pues, vea eso. Pues por ahí anda un video circulando. Anda un video circulando, efectivamente, pero yo me tomé la molestia de extraer estas palabras de Hugo Chávez y quiero, si usted me lo permite, ponerlo al aire para que los oyentes se enteren de esta osadía que tuvo Hugo Chávez, mas no se sabe Hugo Chávez lo que le espera. Vamos a escucharlo, hermano. ¿Qué le parece? Claro, claro. ¡Maldito sea Estado de Israel! ¡Maldito sea terroristas y asesinos! ¿Escuchó, hermana? Claro que sí, eso da horror. Cada vez que oigo 5 maldiciones seguidas para el pueblo de Israel y bendiciones para el pueblo palestino, que es el verdadero terrorista y asesino, yo no entiendo cómo el mundo está al revés y cómo las personas creen en esto. Pero mire, hermano, usted, de estas maldiciones que lanzó Hugo Chávez, yo nada más le digo, mírenlo cómo está. Así es. Porque la palabra de Dios no se equivoca. En Génesis 12:3 tenemos la palabra que dice, bendeciré a los que te bendicen, dice el Eterno, y a los que te maldicen, maldiciré. Hugo Chávez está con cáncer, está en quimioterapia, dicen que no llega por mucho tiempo, eso yo no lo sé, solo el Eterno. Lo único que sé es que de su boca salieron unas maldiciones terribles para Israel, como usted lo acaba de escuchar, usted lo oyó con sus propios oídos, hermano. Nadie le cuenta cuentos, esta es una realidad. Y el que se mete con Israel toca a la niña de los ojos de Dios. Pobrecito, pesar da ver que una persona ignorantemente o sabiéndolo como lo sabe él, lanza semejantes maldiciones. Y pobres de aquellos que aplaudieron. ¿Oyeron ustedes a los que aplaudieron semejante barbaridad? Pobrecitos, hay que orar por ellos. Si es que tenga mucho cuidado el que vaya a opinar en contra de Israel, hermano, guardemos nuestra boca y solo bendigamos a este pueblo que está bajo ataque constante. Denos una breve secuencia de quienes han ocupado el territorio de Israel, hermana. Cuando ganó a pulso varios territorios que antes había sido de él y que no lo estaban ocupando porque no se les había entregado como se les entregó en 48. Ellos ocupan el territorio y toman posesión de Jerusalén, la capital legítima, indivisible y única de Israel. Entonces toman posesión de la capital en 67, Judea y Samaria. Ya. 2 ciudades que las tenemos escritas hasta en la Biblia, que ahí habló Yeshua con la samaritana, o sea, ciudades bíblicas. ¿Qué es lo que sucede? Que esta posesión quieren que se les entregue otra vez a los palestinos. Cuando Israel sacó de Gaza a los judíos para entregarles a los palestinos Gaza, ¿qué sucedió? 10,000 judíos tuvieron que salir de sus casas para venirse al pedacitito de tierra que es. Les quiero decir, hermanitos, que ustedes no se imaginan lo que es Israel, pero es tan chiquitito que realmente ustedes no tienen ni la noción. Una frontera de ancho está a 9 millas de Gaza. Lo más largo son 260 kilómetros. ¿Usted cree eso? 260 kilómetros es lo más largo que tiene. Es de aquí ni siquiera a Orlando. ¿Sí? Es más corto de aquí a Orlando que de punta a punta Israel. Por favor, hermanos, tengan una noción, busque usted para que sepa. Yo les quisiera decir que colinda con Turquía y Líbano al norte, con Siria, Irak e Irán al noreste, con Jordania y Arabia Saudita al sureste y con Egipto y Libia al sur. Israel es casi imperceptible en el mapa, es el único lugar donde prácticamente no hay enemigos de Israel en el mar occidental mediterráneo y aún así quieren bombardear los pozos de gas que tiene. O sea, es el hogar de 6 millones de judíos que viven en la tierra de Israel. Usted ve un mapa y geográficamente hablando, usted casi no lo divide del tamaño de una uña. Le quería también comentar que si nosotros añadimos allí que viven 6 millones de judíos en esos 290 millas que son de largo, 9 de ancho, y que hay que defender esta frontera,
¿Cómo defiende usted del Torpay a Hialeah? Cuando ya en el Torpay le tiran una bomba que va para Hialeah. Imagínense, esos son los límites de Israel para que usted se dé cuenta, ¿no? Si este país se pone en contra de Israel, cuidado, hermano, agárrese y piense en sus hijos y en sus nietos, porque va a venir también una maldición sobre este país que ya casi la tenemos encima. Usted está viendo cómo está el país. Correcto. No necesito yo anunciárselo, ya lo está viendo, ya lo ve diario en todas las noticias. Los recortes van a ser tan grandes, las iglesias no van a poder pagar impuestos. Les tengo noticias a todos los pastores, ya las iglesias no van a tener profit muy pronto y no van a ser non-profit. Y entonces, ¿quiénes las van a comprar? Van a venir a comprarlas los musulmanes, ¿sabe? Cuidado, vean un video que se está pasando en el centro de Estados Unidos, en el estado de Tennessee. Llegaron 250 familias musulmanas con más de 1,000 niños, 4 niños por familia, a querer poner su gran mezquita. Los habitantes que son cristianos, de años de ser cristianos en Estados Unidos, en el corazón de este país, están asustados. Fueron con un juez y el juez les dio permiso de hacer su mezquita. Pero una sinagoga no se puede hacer, hermano. Una sinagoga no. En este país se están aprovechando. ¿Sabe qué contestó el árabe? Contestó que la Constitución está del lado de ellos, al juez, a la autoridad de este país. Así es que, por favor, yo les quiero mandar ese video a todo al que lo quiera. Le quiero mandar información sobre Israel. Le quiero mandar que una de las cosas por las que Israel ha tenido tantos problemas, y es bíblico, por su posición estratégica en el Medio Oriente, por la envidia que le tienen de que exporta 200 millones en flores y plantas, 800 millones de dólares en frutas y verduras, exporta diamante pulido, tecnología, petróleo refinado, ha hecho un verdadero paraíso en ese lugar. ¿Por qué los árabes no hacen lo mismo con tanta tierra que tienen? ¿Por qué? Porque no tienen la bendición, porque ellos están fuera, porque están atacando al pueblo de Dios. Qué diferente sería que en vez de atacar, pues, se pusieran a trabajar, señores árabes. Lo digo por la radio y lo digo por la televisión. Pónganse a trabajar. Ya basta de querer ese pedacito de tierra que nada más le han dejado un pedacito, porque la frontera, el Señor bien claro lo dijo, y lo dijo desde el principio. Dice, en aquel día el Eterno hizo un pacto con Abraham diciéndole, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Génesis 15:18, vean que nada se está inventando. Antes de que hubieran palestinos, ya el Señor le había dado esa tierra a Israel. ¿Cuál es el problema? Nosotros tenemos juramento del Padre, promesa del Padre en Jeremías 16:14, donde dice, vive el Eterno, que ya no se dirá más que los hijos de Israel tienen que salir de Egipto, sino que hizo salir a los hijos de Israel de la tierra del norte, del sur y de todas las tierras donde habían sido arrojados, y los regresaré a su tierra. Ya regresaron, hermano, que los dejen vivir en paz. Esa es la diferencia, que el mundo está entero contra Israel y está a favor de los terroristas. Defínanse, por favor, ¿quiere vivir en paz o quiere vivir en terror? Eso es lo que tenemos que lanzar al mundo. Por favor, el que quiera información sobre Israel, estoy a sus órdenes. No soy más que una sierva del Eterno y sé lo importante que es este pueblo, el pueblo de Dios. Hermana, ¿podemos hablar sobre las profecías bíblicas? Bueno, todas las profecías bíblicas dicen que en el final de los tiempos, o sea, todo lo que vamos a tener, esto está pasando porque sabemos que estamos en los últimos tiempos, porque sabemos que las personas están muy quietecitas todavía. Así es. Para nadie es un secreto que Israel siempre ha vivido rodeado de enemigos, no solamente por razón del pacto, lo más importante, sino por la ubicación, como le estaba comentando, estratégica que tiene. Solo la protección del Eterno puede realmente explicar la sobrevivencia de este pueblo que ha vivido por milenios como una ovejita en medio del lobo, como un lirio en medio de los espinos, como una pequeña democracia rodeada de pura dictadura. Hoy día le quiero decir que Israel está siendo abandonada por los que decían ser sus amigos, como especialmente Estados Unidos e Inglaterra. A eso quiero llegar, hermano, porque esta potencia mundial, Estados Unidos e Inglaterra, apoyaron a Israel, pero ahora lo han dejado solo. Ahora van sobre el interés del petróleo árabe y no les interesa más Israel. Así es que, hermanos, Israel está luchando solo con sus recursos, con la tecnología que Dios les ha dado, gracias a mucha sabiduría. Pero no es fácil vivir con el sonido de las alarmas en las ciudades, porque cada hora, cada 5 horas, cada 10 horas,
mandan un misil de Gaza dirigida a Ascalón, por ejemplo, una ciudad muy cercana, que está solo a 40 millas. Imagínense, es de aquí a la salida de la I-95, de Kendall a la I-95. ¿Cómo ve usted esto? Vivir con este sonido de ataque, estar viendo nosotros, oyendo, ven las sirenas, escóndanse. Oiga, eso no es vida. Y ellos viven así para obedecer al rey, que les dijo, van a regresar ustedes a su pueblo, y allí están. Porque ¿dónde más pueden ir los judíos si de todos lados los corren? Los han corrido desde la antigüedad, los han sacado de España, los han matado en Alemania, han habido pogroms en Rusia. ¿Dónde quieren que vayan? Les dan un pedacito de tierra y ahora también ese pedacito quieren. Solo les queda un muro para ir a orar y también lo quieren y plantan la mezquita de Omán encima para que los judíos no puedan hacer nada. O sea, ¿qué es lo que quieren? Acabar con el pueblo. ¿Y quién es el que quiere acabar? Satanás. Así es, hermana. El que esté contra ese pueblo está con Satanás. Cuidado, hermanos, por favor, hable de esto con su gente. Dígale, algo está pasando que va a cambiar el mundo, porque lo que le afecta a Israel, hermanito, le afecta a usted, me afecta a mí y le afecta a todas las naciones del mundo. Le quiero decir que Estados Unidos y España y muchos otros países han levantado barreras, cercas, vallados para proteger su migración. Tenemos la gran muralla china que hicieron aquí entre México y Estados Unidos y nadie protesta por eso en las Naciones Unidas. Pero cuando Israel levanta una cerca protectora, no contra inmigrantes ilegales, sino contra terroristas que buscan robar, matar y destruir para asesinar a niños, mujeres y ancianos indefensos con actos suicidas, entonces sí, el mundo entero se levanta a condenar a Israel, que es el agredido, y defiende a los agresores, que son los palestinos. Es inconcebible que a lo bueno le llamen malo y a lo malo bueno. Es inconcebible lo que está pasando en este mundo, hermano. Definitivamente. ¿Y quién defiende a Israel, hermana? ¿Quién está con él? Pues prácticamente la misericordia del Eterno. Imagínense, después de que se les entregó el Sinaí, cuando se había capturado completo, y les dijo a Israel, ahí está tu Sinaí, quiero vivir en paz contigo. Vino la gran, ¿se acuerda usted de aquel pacto que hizo Carter? El pacto de Campo David. Ah, sí, hermana. Sí, el pacto de Campo David. Sí. Entonces esto quedó firmado. Israel con Egipto estaba en paz. Pues ahora cae el presidente Mubarak de Egipto, ¿y qué sucede? Que ahora lo están agarrando ¿quiénes? Los terroristas de Egipto. No hay día que no manden una bomba, no hay día que no manden un misil, no hay día que no hagan algo. Y cuando Israel se defiende, el mundo entero dice qué malos son los judíos. Por favor, hermano, deténgase un momentito. Usted puede tener sangre judía en sus venas y no sabe. Pero recuerde lo que le platiqué una vez. Nosotros venimos de Sefarad, de España. Y en España vivieron 1500 años los judíos. Y posiblemente un ancestro suyo fue judío y usted le corra sangre judía en las venas. El Eterno ha puesto, ahora sí estoy diciéndole esta alerta, porque estamos en tiempo de detener esta locura de nuestro presidente, que de traer esta posición que él está manejando, el país entero caería bajo maldición por una mala decisión contra Israel y contra Jerusalén y contra la paz mundial. Hermana, ¿qué podemos hacer? ¿Se está orando? ¿Hay alguien que esté coordinando? ¿Están enviando algunos documentos al secretario general de las Naciones Unidas? ¿Algunas cartas? Así es, hermano. En primer lugar, quiero que si los hermanos toman papel y lápiz para darles tengo que darles 4 avisos, hermanos, importantísimos en los cuales está involucrada nuestra vida, porque el Eterno preguntará, ¿verdad?, qué hicimos nosotros por su pueblo, y es hora de hacer algo. Hermanos, oremos por Israel, clamemos por él. Actualmente es difícil vivir en Israel, sin embargo, ahí está el pueblo judío dando la última batalla hasta el final. El Eterno está con ellos y sabemos quién gana la batalla. Oremos por Israel, que a eso fuimos enviados. Y yo le doy gracias al Eterno y que bendiga doblemente al pastor Camaño por el amor hacia el pueblo de Israel, porque es de las pocas emisoras que dan tiempo para defender a Israel. Que la paz y la bendición sea sobre su vida, sobre su hogar, sobre su iglesia, sobre su radio, porque él ha destinado tiempo para publicar quién es el pueblo de Israel, para honrar al pueblo de Israel y para clamar por Israel. Gracias, hermanos, porque sé que ustedes van a orar y vamos a clamar a una voz por Israel. Viva el pueblo de Israel y bendito sea desde ahora y para siempre. Amén.
estamos siempre remitiéndonos a las raíces hebreas, hermana, y esto de Jerusalén, me gustaría que, me imagino, bueno, por la historia, Jerusalén siempre ha pertenecido a Israel, hermana, y yo quisiera que usted le conteste a algunos oyentes, ya que me llamaron y me preguntaban que desde cuándo los palestinos se han pretendido apropiar de Jerusalén. Para empezar, sería bueno recordar que Jerusalén es la capital indivisible y única de Israel. Esto ha sido ganado con sangre, pero desde el tiempo de David, vamos a contar exactamente rapidito. Melquisedec, rey de Salem, no de David, fue el sacerdote del Dios Altísimo, al cual Abraham, en Génesis 14, 18, 20, anótenlo, hermano, por favor, y en el Salmo 76 identifican a Salem con Jerusalén. Desde entonces, desde el comienzo de la Biblia, en el capítulo 14, del 18 al 20, dice que Abraham le entregó los diezmos de todo el botín que había recuperado de su sobrino Lot, de todos esos reyes que lo habían capturado, a Melquisedec. Ojo, no le dijo de sus bienes ni de sus ovejas, sino del botín que había recuperado. Sí. Se los dejo de tarea. El Salmo 76 se identifica como Salem a Jerusalén. Dice, eterno en Judá es Israel, grande es su nombre, en Salem está tu tabernáculo y tu habitación en Sión. Imagínense desde cuándo. Ahora, David llega en el siglo IX y conquista de manos de los jebuseos, que era una tribu que venía de Jebús. Acuérdese que el Señor ordenó conquistar esa tierra. Estaban los jebuseos allí y llega David y conquista, los sitia, toda la ciudad y la conquista. Y desde entonces es la ciudad de David y luego la ciudad de Salomón, donde se han edificado los templos hasta el día de hoy. Hasta el día que llegaron los romanos en el año 70, destruyeron el templo, se apoderaron de la tierra y le cambiaron el nombre y le pusieron Palestina, es donde la nueva Palestina, donde aparecen los palestinos que pretenden hoy día ser los dueños de esto y que quieren que se divida Jerusalén, la parte para ellos, para tener allí también su capital. Imagínense nada más que barbaridad. O sea que allí están así como está Broward y Miami-Dade, o sea que están cerquita, Palestina. Menos de 9 millas, hermano. Para que usted piense, son 9 millas. A 9 millas de distancia estaría. Durmiendo con el enemigo, como dice la película aquella. Así es, hermano. Por eso es que no ha salido el misil cuando ya le llegó a Israel. No se ha dado el aviso del misil. Le quiero decir que la Biblia menciona 850 veces en el Antiguo Testamento a Jerusalén y miles de veces a Israel como pueblo escogido. Y en el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, tenemos 149 menciones también de Jerusalén. Hermana, ¿y cuántas guerras ha librado Israel desde 1948 que regresó a su tierra? Bueno, tenemos la de 48, que fue la Guerra de la Independencia, donde hoy lo decretan país independiente y al día siguiente todos los países árabes lo rodean. Les recuerdo que esto fue puesto sobre el tapete en la ONU, diciéndole, palestinos les vamos a dar la mitad y Israel la otra mitad. Entonces los palestinos dijeron que no, que ellos querían todo o nada. Israel dijo, sí, denme mi pedacito, y con él se quedó. Y tranquilamente a vivir allí, y en el pedacito que le dieron, y allí regresaron los judíos de la diáspora, que eran miles, hermanos, millones. Si Israel está uno encima de otro, son edificios y edificios y edificios para que puedan caber todos los judíos que han regresado a su tierra. Entonces llegan a su tierra, y ¿qué pasa? Había decretado Gran Bretaña a Jordania como parte para tener allí a los hachemitas también. Entonces los jordanos corren a los árabes, a esta parte de los árabes, y los mandan a Gaza, a la franjita de Gaza que se les da. Ese ha sido el mayor problema de la vida, porque ellos no existían, ellos no tenían tierra. Tenemos las declaraciones inclusive de un palestino, hermano, que se las voy a hacer llegar para que se las haga llegar también a los hermanos, y yo se las haré llegar a los que me pidan, en el que dice, yo era árabe y a mí me convirtieron en palestino, y yo nunca he hablado ningún idioma que sea palestino. Yo era árabe, vivía en Jordania, y de repente me dijeron, tenés que abandonar Jordania porque los judíos van a quedarse con toda la tierra, así es que váyanse ustedes. Y nos mandaron sin nada, lo sacaron de Jordania, de los países árabes, para mandarnos a invadir ese pedazo de Israel y tener allí ese foco todos estos años metido allí. Imagínense, desde
¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo se va a acabar? Y ahora está la votación en lo bueno. Todo el mundo está ya viendo qué está pasando en la ONU. Abbas dijo que no quiere un Estado compartido con judíos, que quiere que los judíos se vayan. Qué increíble. Favor. Oye, mi hermana, ¿y por qué la ONU declaró Jerusalén como zona internacional y cuando vuelve a ser la capital indivisible de Israel? Y me llama la atención el hecho de que ¿por qué las embajadas no están en Jerusalén, hermana? Pues mire, las embajadas no están en Jerusalén. Solamente Costa Rica y El Salvador dejaron sus embajadas en Jerusalén, todas están en Tel Aviv, por una razón, porque al decir que Jerusalén era primero zona internacional, ahí estaban todos. Inclusive la embajada de los Estados Unidos tiene órdenes específicas desde hace 10 años de regresar a Jerusalén y no la han pasado. Órdenes mediante un convenio, mediante una instrucción de esta nación, y está dando el mal ejemplo en Tel Aviv y la embajada de Estados Unidos. Que porque Estados Unidos, lo que hace Estados Unidos hace en los demás países casi, pero mientras ellos no se muevan de Tel Aviv, pues nadie se mueve. Ellos ya tienen la orden dada desde hace rato y no sacan la embajada de Tel Aviv. Mire, lo primero que tengo que decirle, que la ONU declaró Jerusalén como zona internacional cuando repartió la tierra. Dijo, te voy a dar una tierra, porque usted sabe que la ONU es la que hizo esto, a través del el Tratado de Balfour, que ese se abanicó Winston Churchill con él, y hicieron un nuevo tratado, dividieron la tierra en dos partes, le dieron un pedacito a Palestina, era la mitad y la mitad, pero como no la quiso, pues Israel la agarró, ¿verdad? Dijeron ellos que no querían. Después con Yasser Arafat se arma semejante problema que él quiere que reconozcan a una nación palestina inexistente porque nunca ha existido. Entonces, ¿qué sucede? La tierra queda en manos de Israel y va siendo conquistada poco a poco, pero Jerusalén era zona internacional decretada por la ONU, o sea que no era ni palestina ni judía. Mire qué injusticia, que es como que si vienen a decir aquí tiene todos los Estados Unidos, pero Washington va a ser zona internacional, no va a ser ni de Estados Unidos ni de nadie. Ahí podemos hacer lo que la ONU quiera, las Naciones Unidas. Imagínense nada más, es algo ilógico, es el único país del mundo que tiene que estarle preguntando a la ONU qué va a hacer, porque no puede ser libre como cualquier país. Honduras, la capital está en Tegucigalpa. Así es. Y es Tegucigalpa y ahí se va a quedar, y la capital de Nicaragua es Managua, ahí va a estar. No, la ONU no se está metiendo en eso, mientras que con Israel sí. Entonces no deja la ONU que esa zona la pueda manejar, pero Israel la conquista legítimamente a sangre y a fuego en el 67. En el 67 es cuando gana la guerra y gana Jerusalén. Yo le quiero decir, en 48 gana la primera guerra cuando lo invaden 5 países árabes y le gana. En 56, en la segunda, acaba con toda la Fuerza Aérea de Egipto. Un paisito chiquito que estaba... Ahora sí que prácticamente... La guerra de los 6 días, creo que se llamaba esa. Sí, no, la guerra de los 6 días es en 67, cuando le gana precisamente, cuando recupera Jerusalén. Cuando recupera Jerusalén es la guerra de los 6 días. Y luego tenemos en el 73 la guerra de Yom Kippur. Ellos siempre están esperando que los judíos estén un poquito descuidados para atacarlo. Todo el pueblo, todos los judíos, inclusive los soldados, entran en ese ayuno y en ese Yom Kippur, en esa expiación y esperar Rosh Hashanah, el año nuevo judío. ¿Y qué es lo que sucede? Que en ese tiempo se aprovechan los árabes para atacarlo. En el programa pasado usted hizo una mención sobre los capítulos 38 y 39 del profeta Ezequiel y nos sugirió que lo leyéramos. En realidad, hermana, después de haber leído yo esos capítulos 38, 39, también el 40 y todos esos versículos relacionados, he quedado, hermana, estupefacto, he quedado sorprendido y me pone los pelos de punta porque me da la impresión que estamos en la recta final y que esta es ya la última generación, y el pastor Camaño nos dice, lo malo de todo esto es lo bueno que se está poniendo. ¿Por qué no nos hace una pequeña síntesis sobre esta profecía que nunca jamás en 5,000 años o en 2000 años después de Jesucristo se había visto tan cerca el cumplimiento de esa profecía? Y los oyentes, por favor, váyanse a su Biblia en este momento y busquen esos capítulos 38 y 39. Adelante, hermana. Sí, como no, tenemos como decía la semana pasada, hermano, el factor Gog y Magog en esta profecía, porque vino a mí, dice palabra del Eterno, diciendo, hijo de hombre, encara a Gog, la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal, y profetiza contra él, y adviértele lo que dice el Eterno.
Desde allí estamos teniendo nosotros una advertencia. Esto está escrito en la Biblia, desde que la Biblia es la Biblia. Muchas personas me han llamado y me han dicho, hermana, es que esto no lo había visto. Le dije, tenemos que leer toda la profecía, que espero que ya la hayan terminado, como usted lo hizo sabiamente. Bendito y alabado sea Hashem. Lo más importante es que quien gana es el Señor. Israel queda liberado de todo esto. Van a pasar cosas terribles, terribles. Pero dice que en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para su sepultura, y allí estará Israel en el valle de los que pasan al oriente hacia el mar para obstruir el paso de los transeúntes, porque allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán valle de Hamón Gog. Y a causa de Israel, casa de Israel estará enterrando durante 7 meses para limpiar la tierra. O sea, van a morir todos los que toquen Israel. Todos, hermanos, bien claro lo dice, es la guerra de Gog y Magog, no es la del Armagedón, aclaro, porque muchos hermanos se confunden, ay, que entonces que sí va a venir el Mesías. Estamos en los principios del fin, en los dolores, estamos en una guerra tremenda, pero vamos a ver cosas grandes, hermanos. Usted esté listo, esté expectante, porque cada día que pase, cada día sucederán cosas nuevas, y usted va a ver cómo se van a desarrollar todos y cada uno. Esté pendiente de las noticias de Israel. Nosotros tenemos que estar al tanto y orando sin desmayar y clamando al Eterno para que verdaderamente las cosas se den como Él las tiene escritas desde la antigüedad. Ezequiel es un profeta que habló directamente influenciado por el Señor. Y nosotros nos damos cuenta en el capítulo 39:11 lo que va a pasar y cómo enterrará a todo ese pueblo de la tierra, y será para ellos célebre ese día, porque será glorificado el día del Eterno, el Señor, y verán todos los hombres que el Eterno peleó por Israel. ¡Aleluya! Aleluya, hermana. Se supone que todos los ejércitos de la Liga Árabe, Rusia y todos estos que están confabulados, Libia, etcétera, van a rodear a Israel y van a estar en un valle. Según dice Ezequiel, Dios va a desatar ahí un terremoto, granizo, fuego y va... Con azufre y fuego, sí. Pero figúrese bien, hermano, que el Eterno, el Omnipotente, afirmó y dijo, me daré a conocer por mi pueblo. Y como no ha podido ser, porque la gente odia a Israel gratuitamente, qué cosa más terrible. Yo veo las cosas que sacan hasta por internet, da tristeza ver, no saben lo que se acarrean. El que odia a Israel se acarrea una maldición terrible, porque ese es el pueblo de Dios, a Él le plació dar la tierra. Miren, 850 veces está nombrado en el Antiguo Testamento Jerusalén. 850 veces. Ahora salen con que es el tercer lugar más sagrado de los árabes. ¿Cuándo apareció en el Corán Jerusalén? Jerusalén no aparece ni una sola vez en el Corán, por favor. Ahora es la tercera ciudad más sagrada de los árabes. ¿Acaso podrían los judíos ir a poner una sinagoga en la Meca o en Medina? No dura ni 30 segundos, porque la acabarían cualquier grupo árabe de estos extremistas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que no se den cuenta que es un país tan civilizado que puede tener al lado del muro, lo único pedacito que tienen del templo, del segundo templo, al lado del muro, tremenda mezquita de Omán que les está recordando a los judíos? Miren quiénes están aquí, y pueden vivir con el montón de árabes todos los días de su vida, porque ellos inclusive les quisieron dar ciudadanía a los árabes que viven en Jerusalén, pero los árabes no quisieron ser residentes para no aceptar que Israel es un pueblo, que es una nación, porque si ellos aceptan otra ciudadanía, estarían aceptando que Israel es una nación. Y quieren vivir con los beneficios que tiene Israel, pero no quieren aceptar que es una nación. Entonces, ¿cuál es el odio por ese pedacito de tierra que les voy a mandar, hermano? Los que quieran, llámenme, de veras. Se los mando como les mandé la semana pasada. Todo lo que me pidieron, yo se los he hecho llegar por internet. Y quiero decirles que ese terremoto que viene es un terremoto que nos va a sacudir a todos, hermano. Ahí va a ver la grandeza del Señor, porque solo el Señor puede mover desde las profundidades de la tierra. Definitivamente. Hay un comentario de una persona en Nueva York que dijo, yo nunca pensé que un puente de este tamaño se pudiera mover. ¿Quién? Solo Dios lo puede mover, dijo.
Hubo una persona atea en Nueva York, hizo esos comentarios de ver cuando se movió la tierra en Nueva York y en Washington, un pequeño aviso nada más que dio el Señor, estén alerta, y luego el huracán, y luego todo. ¿Hasta cuándo vamos a entender? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando esté encima de nosotros el juicio. Es momento de buscar del Señor, es momento, no por miedo, no por temor, sino por amor a Israel. Yo pongo todo y queremos seguir orando por Israel, más ahorita que están todas las naciones unidas. Por favor, clame usted, no deje de clamar y de buscar a ese eterno bendito, que es el único que nos puede sacar en este momento de la situación en que está el mundo. Hermana, estamos hablando de los árabes. Los árabes son los que profesan una religión que se llama el islamismo y está considerada más bien como un movimiento político de dominio, de opresión. Más reúne las características como de un cierto imperialismo arropado en lo que es los principios doctrinarios. ¿Qué es lo que pretenden los árabes a través del islamismo, hermana? Bueno, en la semana pasada y ahora nuevamente, pues le vuelvo a decir, es un desafío, el islamismo es un desafío. Ellos desde el discurso de Mahoma han dicho lo siguiente: se me ha ordenado pelear contra los hombres hasta que digan no hay más Dios excepto Alá. Es imponer sus... Saladino en 1189 dijo: cruzaré sus mares y sus islas y los perseguiré hasta que no quede una sola persona en la faz de la tierra que no reconozca a Alá. Esto es un fanatismo. El Ayatollah Khomeini en 1979: exportaremos nuestra revolución al mundo entero, y lo han logrado, hasta que confesando una voz escuche que el mundo diga no hay Dios excepto Alá y Mahoma su mensajero. Y Osama Bin Laden en noviembre del 2001, ¿qué dijo? Me han ordenado pelear contra todos hasta que no digan que Dios excepto Alá y Mahoma su profeta son. Así es que, hermano, si usted ve, el que quiera que yo le mande una declaración de una señora doctora siria, árabe, de lo que es el Islam, cómo educan a los niños en las escuelas golpeándolos como unos animales salvajes a los pobres niñitos con un pedazo de palo, el maestro de la escuela. Tengo el video de las atrocidades que hacen los musulmanes para tratar de traerlos al Islam. Es una religión de odio, porque si fuera de amor realmente lo que profesan, no estarían siempre atacando. Yo les quiero decir ya, porque sé que el tiempo se me acaba, que Israel no ataca a nadie. Israel lo atacan y entonces se defiende, pero ellos siempre tienden, los países, los palestinos efectivamente ahora atacan a Israel, los países árabes atacan a Israel, y cuando Israel se defiende, todo el mundo sale a decir qué barbaridad que está haciendo Israel. Ahí están los barcos de guerra de Irán que andan haciendo reconocimiento en el Mar Rojo, 2 barcos de guerra con un submarino. ¿Qué tienen que estar haciendo allí? Nada más provocando a los escuadrones del Dios viviente. Pero ay de ellos, porque caerán en manos de un Dios vivo, del Dios que no duerme, del Dios que está alerta, porque Él dice que no se duerme, que está velando, el que guarda a Israel. Históricamente, hermana, el árabe de por sí ha sido bastante indómito, bastante salvaje y arrogante. Lo que busca es conseguir adeptos con amenazas y llegando incluso a la muerte a los que no se hacen al islamismo. En cambio, en el occidente estamos con el amor para poder conseguir personas que acepten el plan de salvación. Ellos tienen cierta aversión hacia Occidente. Hacia todo el mundo que no sea, que no adore a Mahoma su profeta y a Alá lo proclamen como su Dios. Eso es todo. Ellos dicen que vienen contra los del sábado, que son los judíos, y contra los domingos, que son los cristianos. David también tenía ese problema en aquel tiempo. Él decía que no podía negociar con ellos porque David quería la paz y ellos siempre querían la guerra. Así es, hermano, porque él dice: habitaré en sus tiendas al lado de ellos. Si usted ve a los filisteos, ¿con quién peleó David? De chiquito, con un Goliat. ¿De dónde era? De los filisteos. El nombre de palestino viene de filisteo, que quiere decir usurpador, el que invade, el que quita. Eso significa filisteo. Filisteo, traducido ahora, es palestino. Palestino y filisteo vienen siendo lo mismo. ¿De dónde era Dalí, la filistea?
¿Quiénes eran los filisteos? Los que siempre estaban atacando a Israel desde la antigüedad. Hermana, hay un oyente que ha estado leyendo los Salmos 120, 121 y 122 y la relación que hay con Israel, pero díganos qué es lo que podemos aprender de los Salmos 120, 121, 122 en relación al tema actual que nos ocupa. ¿Cómo no, hermano? Esa pregunta está muy que buena, porque mire, el Salmo 120 dice algo como lo siguiente: ay de mí, está hablando Israel, que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Kedar, se dice en hebreo, con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen la guerra. Está hablando Israel y diciendo, mira, yo habito aquí en medio de todos estos árabes. Hay que ver el mapa, por favor, hay que verlo. Pero yo soy pacífico. Y mientras yo hablo, ellos me hacen la guerra. Así es, las veces que Israel ha querido hablar, lo dejan plantado con toda la paz. Que dame el Sinaí y hago la paz, aquí está el Sinaí. Que dame el Golán, te lo doy el Golán. Que quiero Gaza, tené Gaza. Que lo del Banco Oeste, ahí está el Banco Oeste. Quiero paz, dice Israel, lo he dado todo. Ahora, ¿qué más quieren? Quieren que me salga de este pedacito que me queda, que no son ni 20,000 metros cuadrados. Hermanas, se mencionan muchos países que están en una coalición en contra de Israel, una alianza. Al pasar los años, estos países han cambiado a otros nombres, que son nombres modernos. ¿Cuáles son los nombres que estos países tenían en la antigüedad? Habíamos dicho que Gog es una coalición, entonces ahora quiero que sepan, Magog es Rusia, Madai es Macedonia, Javán es Grecia, Tubal y Togarma se lo voy a dejar para atrás, igual que Meshec. Tiras es Turquía, Gomer es África, Askenaz, Alemania, Ribat, Persia. Todo esto lo saco, hermanos, ¿saben de dónde? De la Biblia. ¿Y saben por qué lo saqué estos países? Porque yo decía, me nombran esto y yo no sé dónde está. Agarré un mapa antiguo, agarré un mapa moderno, me puse a ver las distancias. Los invito, esto es apasionante. Haga de cuenta que usted está con una asignatura aquí lista para aprender. Ya sabe usted, el otro día, cualquier momento que le digan Madai en la Biblia va a ser Macedonia y Javán va a ser Grecia. Le pedimos a los hermanos, deje de leer grandes libros de grandes y famosos cristianos. Lea, por ejemplo, Ezequiel, que cualquier capítulo de la Biblia nos da de comer más que cualquier libro de grandes cristianos que han escrito libros, porque lo que ellos han escrito se lo han copiado de la Biblia y han puesto su propia interpretación. Yo veo que hay una fanaticada comprando libros y libros de ciertos pastores que escriben. Por favor, lea la Biblia, ya no gaste ni su dinero ni su tiempo. En la Biblia está todo. Hermanos, de verdad, le voy a poner un ejemplo. El cinto del Cohen Gadol, o sea, del sumo sacerdote, medía 32 amut, o sea, 15 metros. Usted lee 32 amut, ¿qué será eso? Busque, hermano, son 15 metros de largo, medía el cinto. Y se llamaba Lamed Madet. El cinto iba al corazón, ceñido, lo ponía, le ayudaban a ellos los levitas a ponerse ceñido ese cinto hasta el corazón. O sea, que en concreto, en letras hebreas, el versículo 16 y 17, sumando las letras hebreas, da 5,727. Precisamente el mismo año que en nosotros da 1967, cuando Jerusalén fue conquistado de nuevo y se cumplió que el Señor lo servía el Cohen Gadol con todo su corazón, y con todo su corazón fue el ejército de Israel, y en 1967 conquistó Jerusalén para nuevamente tener el control de la santa ciudad. Hermano, la Biblia es preciosa, por favor léanla, búsquenla. Muy interesante, hermana, pero ya el tiempo se nos ha agotado, así que esta ha sido una presentación de Buzón Bíblico. También puede llamar a la sierva Lourdes Etienne al teléfono 305-487-6062.